Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante llamado el derecho al olvido y el régimen constitucional en el Perú. En este video tratamos de encontrar la naturaleza jurídica del derecho al olvido desde un punto de vista filosófico y cómo en la antigüedad ha sido necesario para la subsistencia del ser humano. Pero, ¿qué es lo más antiguo que podemos recordar sobre el olvido? En la mitología griega, el Lete, proveniente del antiguo Lete, es uno de los ríos del Hades, y beber en sus aguas provocaba un olvido completo. Algunos griegos antiguos creían que se hacía beber de este río a almas antes de reencarnarlas, de forma que no recordasen sus vidas pasadas. Lete era también un náyade, hija de Eris, que si bien probablemente sea una personificación separada del olvido, más que una referencia al río que lleva su nombre. Es decir, para poder luchar y volver sin dolor de esa victoria, era necesario olvidar. En esta imagen podemos observar los antecedentes tecnológicos y cómo el derecho al olvido es comprendido dentro de la nueva Internet o la Web 2.0. Y hay que recordar que en un inicio, antes del año 2000, la Internet era simplemente conocida como la web tradicional o pasiva, aquella que solamente permitía que el usuario pueda recibir información. Era conocida entonces a partir de su creación de 1997 como la web 1.0. Posteriormente, con la aparición de los blogs, los chats y los foros, esto motivó a que el usuario pudiera, en una manera, poder compartir información tanto de forma pasiva como activa. Es por ello que a través de las redes sociales se permite que el usuario pueda comunicarse y ser partícipe también de esta maravilla del Internet. Es a esa nueva generación, a partir del año 2000, que se le conoce como la web 2.0. ¿Cuál es el origen de esta protección? Con la aparición de las redes sociales, el usuario, el ser humano, el partícipe de este mundo virtual, se ha visto a lo largo de su existencia obligado a dejar datos. Estos datos, como podemos visualizarlo en la imagen, lo dejamos cada vez que realizamos una actividad como parte de nuestra propia identidad digital. Es por ello que como usuarios podemos compartir información con otros usuarios, con el gobierno o con otras empresas. La ley que nos protege en el Perú es la ley 29733, conocida como la ley de datos personales. ¿En qué consiste el derecho al olvido? El derecho al olvido es también conocido como el derecho a que me dejen en paz. Es el derecho que tiene el titular de este dato personal de poder borrar, bloquear o suprimir información personal que se considere obsoleta por el transcurso del tiempo y que de una manera u otra afecte su libre desarrollo o que dañe su propia dignidad, el cual es un derecho fundamental comprendido en nuestra Constitución Política del Perú. ¿Es acaso el ser humano incapaz de poder ser olvidado? ¿Es acaso
las nuevas tecnologías culpables de su perpetuación de forma involuntaria? ¿No somos lo suficientemente autodeterminantes para decidir quiénes quieren o quiénes queremos que nos recuerden? Es por ello que consideramos, al igual que Alejandro Turiño, que el derecho al olvido es el derecho a eliminar o hacer inaccesibles ciertos datos o informaciones contra nuestra reputación, las cuales hayan pasado como primer requisito el tiempo y que de una manera u otra ya no sea noticia y sobre todo que afecte nuestro libre desarrollo. Para Simón Castellano, en su obra El régimen constitucional del derecho al olvido digital, publicado por la Agencia de Protección de Datos de España, en el 2014 reabre un tema controversial y pregunta si es conveniente o no arreglar este derecho al olvido, ya que el simple hecho de las características de Internet que permiten la difusión y el almacenamiento de grandes cantidades de información, estas no van a caducar, estas van a quedar perennes en la red y pueden por ello afectar el libre desarrollo de nuestro proyecto de vida. No sabemos en un futuro, quizás nos quedemos hipotecados digitalmente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las redes no publiquen en un futuro todos esos datos que en el inicio se suponían privados? Consideramos que el derecho al olvido debe ser integrado en un texto constitucional, pues como señala Manuel Atienza, existe un sentido más estricto, y este consiste en la expresión que una constitución supone, es decir, una declaración de derechos y una organización inspirada en cierta interpretación de dichos principios a través de la separación de poderes. El Estado, por ello, está obligado a proteger a nuestra comunidad a través de leyes que permitan el libre desarrollo de todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las bases del régimen constitucional peruano que fundamentarían la existencia del derecho al olvido? Esto los encontramos en el artículo 1 de la defensa de la persona humana y su respeto a la identidad como fin supremo de nuestra sociedad y del Estado. Esta persona humana, por existir y por ser ente protegido del Estado peruano, tiene entre sus derechos fundamentales un derecho reconocido como la autodeterminación informativa, comprendida en el artículo 2, inciso 5 de esta Constitución. Esta autodeterminación informativa permite que la persona solicite la información que le afecta, la información y sobre todo considerar si excluir o no dicha información que pueda dañar su intimidad. Luego tenemos su protección de datos en el artículo 2, inciso 6 de la propia Constitución Política del Perú, en la cual se señala que los servicios informáticos, sean computarizados o no, no deben suministrar información que afecte la intimidad personal. Es por ello que coincidimos que el derecho al olvido tiene bases en el derecho constitucional. Cuando cantamos el himno nacional y señalamos somos libres, ¿cómo podríamos materializar dicho derecho o dicha característica de serlo?
cómo somos libres. En el derecho penal encontramos al olvido penal, cuyo objetivo es la reinserción de la sociedad, porque la cárcel más grande de todos los tiempos es aquella en la cual no se olvida, sino se nos recuerda nuestro pasado. La cárcel social no nos hace libres. Ser libre significa haber purgado su pena y haberse reinsertado a la sociedad. También encontramos otro tipo de olvido, como es el olvido financiero, cuyo objetivo es el acceso al sistema financiero y que ello haya cumplido con borrar las deudas pasadas, aquello que ya ha sido cancelado, aquello que ya no perjudica a nuestra sociedad. Si existe la posibilidad de reinsertarse a la sociedad a través de un olvido penal, ¿por qué entonces permitimos que el olvido financiero exista? ¿No es acaso el deber de toda sociedad permitir el libre desarrollo de los ciudadanos? ¿No es acaso la necesidad de olvidar una forma en la que podemos volver a empezar? En el caso del olvido digital, el objetivo principal es desaparecer el dato negativo y dignificar a la persona humana, porque desde ya una persona ha sido sancionada en su debido momento. Y existe un principio constitucional dentro de la función jurisdiccional, que es la imposibilidad de que una persona sea sentenciada 2 veces por el mismo delito. Es decir, si hacemos recordar a esta persona sobre su pasado, ¿no es acaso volverla a sentenciar dentro de una sociedad? El doctor Pablo Burgueño nos visitó el año pasado. En su magnífica cátedra nos dejó este mensaje para él y para muchos abogados modernos. Consideramos que el derecho al olvido es el derecho a la intimidad, un derecho de contenido tan dinámico y elástico que puede albergar en su seno y sin ningún problema la técnica de protección de datos, o por el contrario, es necesario romper el cordón umbilical que une este derecho con la protección de las personas ante el peligro informático y reclamar el nacimiento de un derecho autónomo a la protección de datos reflejados en el derecho al olvido. ¿Y cómo se inicia la declaración de este nuevo derecho? Es así que en el año 1998, en el diario oficial La Vanguardia de España, se publica la subasta de un bien inmueble de propiedad del abogado Mario Costeja González. Y es así como a más de 12 años de su publicación en dicho diario, seguía apareciendo dicha enlace, dicha noticia, cada vez que se colocaba el nombre de Mario Costeja. Es así como solicita al diario La Vanguardia de España que retire tal anuncio, puesto que le perjudicaba al ser siempre vinculado en las búsquedas de internet con el tema del remate judicial, hecho que ya había solucionado hace muchos años. Al ser respondido por el diario La Vanguardia de manera negativa, Mario Costeja acude a la Agencia de Protección de Datos en España, cuya página la tenemos aquí, institución muy similar que contamos aquí en Perú, a través del Ministerio de Justicia y cuya página también ponemos a su disposición. La Agencia de Protección de Datos obviamente tomó el caso y solicitó de manera inmediata a Google, que tiene sede en España, para poder poner fin a esta controversia. Es así que luego de muchos años, en el año 2014, el Tribunal de la Unión Europea reconoce un nuevo derecho, el derecho al olvido digital.
El demandado en este entonces se vio obligado a ejercitar los derechos de oposición y cancelación. Es así como en dicha resolución se estima y se reclama a Google que retire y adopte las medidas necesarias para que estos datos no sigan apareciendo e imposibilite el acceso a los futuros de los mismos. Eso ha traído bastantes consecuencias, ya que Google se vio obligado a borrar, obviamente, de sus buscadores cualquier término o noticia que relacionara con el nombre de Mario Costeja, el solicitante, hecho que comprende la cancelación, borrado o bloqueo y la ocultación por sus motores de búsquedas o robots. La novedad es que se instituye este nuevo derecho al olvido a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, se vio obligado a eliminar los vínculos o links que lleven al apellido y nombre de esta persona. Para poder solicitar el derecho al olvido digital se requiere de 4 requisitos indispensables. 1. Que la naturaleza de la información sea pública o privada. 2. Que esta información sea sensible para la vida privada de este particular solicitante de este nuevo derecho. 3. Que exista un interés público en acceder a esta información. Si ya no es importante, entonces ¿qué esperamos para poder olvidar? 4. Que la información que se pretende que no aparezca, que no se indexe, sea inadecuada, sea no pertinente y sea excesiva. Como conclusiones, es necesario reflexionar qué futuro le estamos dejando a nuestros jóvenes, a nuestra nueva sociedad de futuros padres de familia y futuros profesionales, si no encontramos soluciones jurídicas ante el uso y abuso de la información en la web. ¿Qué pasará en un futuro cercano cuando la joven generación de hoy, que está dejando su trayectoria vital grabada en la red, se vea hipotecada por el recuerdo constante de su pasado? Usted, si es un abogado o una persona que pasa los 30 años y que ahora me está escuchando, me podrá dar la razón. Felizmente vivimos nuestra juventud y fuimos adolescentes, estudiantes universitarios o de otra generación, donde los recuerdos bochornosos que hoy nos avergonzarían no pasarían de ser leyendas o recuerdos propios de la juventud. Pero le pregunto, ¿qué hubiera pasado si estarían registrados a través de un medio electrónico y es más en una red tan inmensa y accesible a todo el planeta? Si bien estos hechos pasados solo fueron pasados y que olvidamos con el tiempo, hoy en día el olvido de los hechos en Internet no se produce de manera natural, como sí sucede con los hechos reales, porque la digitalización y las nuevas tecnologías de información comparten enormes posibilidades de almacenamiento y de acceso a la información con el fenómeno de la perennidad. Es muy probable que si la revolución de la web 2.0 se hubiera adelantado hace solo 20 años, las constituciones hubieran evolucionado con la misma velocidad de las nuevas tecnologías, transformando el derecho a la protección e intimidad en un derecho al olvido, hasta el punto de convertirse en un derecho fundamental de los ciudadanos, autónomo e independiente de cualquier otro de los ciudadanos, como un mandato al legislador para que el disfrute de los derechos fundamentales sea eficaz, cumpliendo con ello el fin de todo Estado constitucional del bien común a través de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Estos jóvenes que vemos en pantalla no encontraron mejor forma que ser olvidados que abandonando este mundo físico, porque los recuerdos de ellos han quedado perennes en Internet y también sus vergüenzas. Es por ello que no podemos dejar esta charla sin citar las palabras de George Orwell, quien nos dice: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado.
existe una inevitable perennidad en la información en Internet. Agradeciéndole por su interés en este tema, por contar con mi colaboración, les dejo a ustedes mis datos personales y solicitarles se suscriban al canal. Para otros temas que ustedes necesiten, pueden sugerirlos y estoy dispuesta a colaborar y contribuir resolviendo algunas dudas humildemente en este derecho y otros nacidos de las nuevas tecnologías, como son el derecho a la intimidad, rectificación, al honor, privacidad y a las redes. Cualquier consulta, tienen mis correos, mi línea. Me despido de usted atentamente, María Guzmán Coveñas.